A Géminis le corresponde la luna llena en la casa 2. No, pero es que Géminis viene cada vez mejor. Géminis cada vez mejor. ¿Qué vamos a hacer con Géminis? Cada vez mejor Géminis. Están como muy consentidos los Géminis. Y los ascendentes en Géminis, como muy consentidos, como muchos regalos. Yo creo que Géminis está interesante, ¿no? Géminis está, ¿qué se siente ser el consentido del universo aprendiendo, ingresando en el 2026? ¿Dónde está Géminis? Géminis, tu planeta regente Mercurio, que se encuentra patrocinando todos los proyectos desde Capricornio, y al mismo tiempo una luna llena en Cáncer en la casa 2, pues Géminis cosecha. Esto habla de cosecha, habla de valores, habla de empoderamiento. Esta energía, esta luna llena de hoy 3 de enero le va a ayudar mucho a los que tengan planetas en Géminis, ascendentes, soles y lunas, a sentirse fuertes, pero fuertes de adentro hacia afuera, fuertes de manera emocional, mucha madurez va a traer, que ya era hora. A veces Géminis puede pasarse un poquito de no crecer. Géminis es como el niño eterno. Géminis a veces le cuesta trabajo crecer. Pues no en vano tiene que ver con los juegos, tiene que ver con la diversión, y a veces Géminis puede llegar a tomarse todo como en burla, como en chiste, de una manera o de una polaridad negativa, ¿no? Esta luna llena en Cáncer, pues evidentemente pone a Géminis en una situación más de madurez. Creo que la mayoría de ascendentes, soles o luna Géminis han tenido experiencias profundas, lo que fue en el 2024 y 25, ¿no? Esto por las posiciones, además de Urano y Júpiter, que estuvo pasando en el 2024. Ahora es una luna que se llena en la casa 2, mostrándole los recursos, mostrándole la capacidad de entrega que ustedes también tienen con lo que cuentan, tanto en personas. Cuando se tiene una luna llena en la casa 2 para Géminis, es contar con muchas herramientas de lo que pueden llegar a ser, con el contenido emocional, con las ganas y conectar con la pasión. Lo más bonito que le puede pasar a un Géminis es conectar la palabra, porque son el signo de la comunicación, la coherencia, el pensamiento con el corazón, y esto se llama corazonar. Entonces, si tú eres de signo Géminis, ascendente o luna Géminis, estás en un momento de corazonar, de sentir lo que estás viviendo, de sentir lo que estás haciendo. Y enhorabuena, porque en la casa 2 siempre trae grandezas o cosechas a nivel emocional, a nivel interno. A veces Géminis prefiere solucionar mucho de manera, digámoslo así, con palabras o de manera racional. Esta luna los ablanda un poquito, los pone como en remojo, la luna llena en la casa 2, y les va mostrando que pueden hacerlo, que hay esperanza. Sobre todo es eso, es una palabra muy bonita que requiere Géminis en el 2026, y es la esperanza, la fuerza, la capacidad de lucha, la capacidad de entrega. No en vano tenemos que mencionar que tiene mucho que puede utilizar a su favor. Si eres ascendente en Géminis, solo luna, acude a esa fuerza interior. Hoy es un día donde no puedes dejar de meditar con este reconocimiento de valor, porque la luna llena también nos habla en la casa 2 de los valores internos, del valor emocional, de los recursos llamado emociones. ¿Ustedes se imaginan cómo sería la vida de un Géminis sin emociones? Terrible. Imagínense, sería terrible. Bueno, ese es el mensajito para las personas de signo Géminis, ascendente, Sol, Luna. Además, potente, con una luna llena para los que estén por allí, ¿no? Entonces también es clave.